Ajá, Dirían, por pues eso te sí, digo que no mi tiene querido sentido. hombre robot, @ el hombre robot, mi querido Said Badwan, dice, no, no tiene sentido. No, es que hay cosas que no tienen sentido, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? El tema de esta semana, censura digital. ¿Cómo estás, Fer? Este es un tema que tenía muchísimas ganas, de hecho, de platicar Bueno, contigo. primero, bienvenido a tu nueva plataforma de trabajo, que ¿qué tal está? Está Radio, increíble esto, ¿eh? televisión, internet, todo junto para ti, para toda la gente que merece periodismo de vida. Vamos a seguir siendo súper descriptivos con lo que decimos, pero yo creo que voy a aprovechar y voy a traer como algunos ejemplos gráficos y muestras de cositas que llamen mucho la atención de los temas que vamos a estar tocando ahora, que ya nos pueden pues ver por muchos lados. Y sí, justo un tema súper interesante es este tema de a quién se puede ver y a quién no se puede ver y por qué los algoritmos y la censura digital que aplican los gobiernos en el mundo. Nosotros pensaríamos que la censura digital de China es como la más dura, ¿no? Que todo lo que pasa allá, etcétera, y que nosotros estamos muy, muy lejos de estar en ese entorno. Pero te voy a dar unos datos que están súper interesantes. Hay una organización que rankea con una calificación del 0 al 100 la censura digital en tu país, donde 100 es que de plano no hay internet, que no hay medios, que no hay nada porque todo está censurado, y 0 es que todas las comunicaciones serían libres. China tiene la calificación sí más alta de este ranking por todas las leyes que tiene, etcétera, donde tiene una calificación de 88 en este ranking. ¿Y por dónde crees que está México? Es como la mitad. México tiene una calificación de 39. Esta calificación es todavía más alta, o sea, hay más censura digital en México que en países como Corea del Sur, que tiene una calificación de 34. Está a la par de países como India, imagínate. En realidad, hay muchas formas de censurar y lo peor de todo es que en países como el nuestro ni siquiera nos enteramos de que esas cosas están pasando. Cuando hay periodismo crítico, etcétera, estos gobiernos han creado leyes que les permiten regular todo lo que llega a ti y de formas muy interesantes. Por ejemplo, todo esto empezó cuando las redes sociales permitieron movimientos sociales y políticos que empezaron a crear cambios en países, como después de la primavera árabe, que se empezó a poner de moda esto de quitar el internet de zonas específicas. Cuando había alguna reunión o protesta, simplemente aventaban el apagón digital a esa zona y la gente no se podía poner de acuerdo. Entonces, cuando los dispersaban con gases lacrimógenos u otras cosas, madre santa, ¿no? Tenían todo cerrado. Y así se empezaron a dar cuenta de que podían hacer cada vez más y más censura digital. Así, datos terribles es que esta tendencia se incrementa todos los días en el mundo. De los últimos 5 años para acá, todo el tema va solo en declive. O sea, cada vez estamos más y más regulados, se pasan más y más leyes. Por ejemplo, en México, el gobierno puede solicitar que un contenido se baje de redes sociales. De hecho, México es el quinto país a nivel mundial donde el gobierno más solicita que se bajen cosas de redes sociales. ¿Y qué crees? Se ejecuta. Si hay una orden, se ejecuta. Hay muchas cosas que están como disfrazadas y etcétera, y muchos de estos datos, o sea, por ejemplo, muchas de estas cosas que se bajan de redes sociales son a orden de la COFEPRIS, que es la institución que regula la venta de productos médicos y sanitarios, y entonces dice, no, eso es como un producto milagro, te están diciendo que vas a bajar de peso, etcétera, y eso tal vez no es así, entonces vamos a bajarlo. También se han pedido que se bajen otras cosas, como cuando fue el tiroteo de Monterrey, ves que había videos y que estaban circulando por todos lados, pues esa clase de cosas también se fueron pidiendo que se bajaran. Entonces, La reunión del presidente de México, bueno, no la solicitud del presidente de México con Zuckerberg. A ver, cuéntanos eso, porque ahí está el meollo del asunto. fíjate que ese tema se ha venido dando desde hace mucho tiempo y desde el tema de los escándalos de Cambridge Analytica. Hay muchos escándalos dentro de México que están como un poco underground, de que se supone hay la idea, pero no está oficialmente dicho, pero pues se dice tanto que uno piensa que entre broma y broma. Bueno, en Estados Unidos ya está comprobado que Cambridge Analytica permitió que Trump ganara. O sea, trabajó arduamente desde servidores rusos para que pudiera ganar, desde servidores en Estados Unidos, servidores en América Latina. Resulta que Cambridge Analytica en México, y no, ya desapareció la empresa, sí, ya tiene otro nombre. Eso es lo de menos, ¿no? Que No importa justamente, que o sea, desaparezca una, entra otra.
Lo que se supo es que sí había ciertos nexos y se supone que en teoría iban a intentar, porque fue otra empresa, pero todo esto es como teoría de la conspiración, ¿no? Que al revés iban a conspirar en contra de quien iba a ganar que en lugar de al revés. Y esto fue muy curioso porque te das cuenta de cómo la privacidad de los sitios, o sea, este es un tema, ¿no? Gobernación, o sea, el INE le quiere negar los datos a Gobernación y los guarda celosamente, pero tú se lo das a cualquier sitio web, así le das la autorización y como si nada les das tu edad, género, Sí. tus afinidades, qué haces, los dejas cuando pones estos asistentes, o sea, al final del día, para que una inteligencia artificial esté procesando tus datos, pues tienes que tener un micrófono en tu casa prendido todo el tiempo, ¿no? Si tienes uno de estos asistentes de bocinita virtual que te prende, no te apagan las luces, ¿no? El mundo evoluciona a través de la conveniencia Pero a que fíjense, tengamos ese gran hermano vigilándonos todo claro, el tiempo. imagínate un trato en que el presidente de México le dice a Zuckerberg, ay, tú tan tecnólogo, tan desarrollado, tan picudo. Ponnos internet. Ponnos internet en todo México, en las zonas pobres, para que la gente esté bien conectada, bien enchufada. Ajá. Y luego, ¿y la base de datos? ¿Qué eso significa? Bien enchufado lo que queremos. También las regulaciones deberían de evitar que esos datos personales, según la ley de protección de datos personales, etcétera, salieran de los servidores del país. Y eso, pues trabajando con esta clase de empresas es imposible. De hecho, o sea, el gobierno todavía tiene esa clase de regulaciones en proyectos que nosotros les hemos implementado y que estamos trabajando ahorita. O sea, el punto es que tienes que poner los servidores en México, etcétera, porque tendrías que cuidar esas cosas, ¿no? Aparte, pues ya es bien conocido que Mark Zuckerberg es un mercenario. Al final del día, él va a hacer lo El que le paguen, vendedatos. etcétera. De hecho, déjame contarte. China, que es un caso muy interesante, empresas como Google o Facebook, etcétera, se negaron a aceptar sus políticas de censura. Y no crees que por muy buenos. En Google hay todo un escándalo que sigue ahorita muy caliente en San Francisco de cómo los empleados estallaron en huelgas en contra de las cosas que estaba haciendo Google. Google hubiera colaborado todo lo que quisiera con la censura china. De hecho, colabora en otros países. Como te digo, México es un país con mucha más censura de la que pensamos o nos damos cuenta. Y hay un montón de meollos en el asunto, ¿no? Hay censura que se considera buena, ¿no? Que se dice que es por algo y pues no sé si, o sea, tienes que poner en la balanza, ¿no? Libertad de expresión, eso es un tema muy interesante. En China hay aplicaciones sustitutas, por ejemplo, en lugar de WhatsApp, tienen una que se llama WeChat. En países como Turquía, etcétera, usan, por ejemplo, Telegram en lugar de WhatsApp porque esos servicios están prohibidos. De hecho, en China, si mandas un mensaje en estas aplicaciones o haces un posteo en Facebook y tiene 500 shares y el mensaje es algo que no le gusta al gobierno, con que tenga Lo 500 bajan. shares, deja tú que lo bajen, Fer. Te dan 3 años de cárcel. 3 años de cárcel por poner un post en Facebook. Imagínate. En otros países te ponen multas. Todo está monitoreado. Y los empleados de Google dijeron, si dejamos que censuren lo que nosotros hacemos, nos vamos a huelga y cerramos esto, ¿no? Porque no es para lo que estamos aquí, no es la visión que se nos vendió. Y al final del día Google controla la información del mundo. Imagínate el poder, o sea, si la información es poder, Google tiene la información del mundo. Ya están trabajando en tener la información de otros mundos, ya están haciendo Google Maps lunar y otra clase de proyectos interesantes, porque pues Es quieras que que no, ahí para sí allá tienen vamos. toda la información. Quieran o no quieran, tienen toda la información. En países Ahora, como ¿de qué China, te sirve esa información? ¿Para qué vas a usar? Creo que algún día tendríamos que hablar de eso contigo, Said. ¿Para claro. qué sirve esa información? ¿Para qué la usan? ¿En cuánto se vende una base de datos? Y como datos interesantes, métodos que todavía nos quedan para combatir esto, algo que le aplaudo muchísimo a la BBC es que ellos que fueron bloqueados y censurados en muchos países, no sé si te acuerdas de cuando platicamos de la Deep Web, la parte oscura del Hombre. Internet, en la que pasan muchas cosas feas, pues es a lo que está teniendo que recurrir la gente y la BBC está poniendo todos sus contenidos en diferentes idiomas para que personas en esos países puedan saber qué se está diciendo alrededor del mundo de todo esto, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando fue el tema con Irán, que decían, no, pues lanzamos estos misiles a esta base y matamos a no sé cuántas personas y que todos los de Irán pensaban que decían eso y todos los medios alrededor del mundo, pues
lanzaron unas bombas a una base vacía y no se murió nadie, ¿no? Entonces, esa clase de cosas ya se pueden hacer. Se hacen a través de redes privadas que después podemos explicar cómo se hacen. Y el más interesante de todos, en China la gente se está poniendo de acuerdo de cómo hacer protestas y manifestaciones a través de Tinder, la aplicación de citas. La gente está buscando bypassear qué no tienen regulado, a qué pueden tener acceso, y ahí en lugar de hacer un match para ir por un café, hacen un match para ponerse a protestar contra el gobierno. Y En se eso me hace van a algo acabar, poético. Bueno, en eso van a acabar esas aplicaciones. En una forma de comunicación económica, social, política de un país. En países con censura terrible, y la censura es de muchos tipos, ¿no? Pero luego podemos seguir platicando de esto. @elhombre-robot para que lo sigan en redes. Said Badwan, bienvenido a ¿Qué tal, Fernanda? Como siempre, próximo lunes con temas gigantescos como tú. Ay, muchas gracias, Fer.